Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Jania Flores, estudiante de psicología, y en este video vamos a explorar uno de los tests más interesantes de psicología, que es el test de Benton. Este test es ampliamente utilizado para evaluar las funciones como la memoria visual y la percepción. Si alguna vez se han preguntado para qué sirve, cómo se aplica o qué información podemos obtener a través de él, en este video te lo voy a explicar de manera clara y sencilla. Al final del video también compartiré algunos datos o documentos que pueden ayudar para evaluación de este tipo de condiciones. Comencemos. Bueno, para comenzar tenemos que conocer un poco acerca de lo que es este test. Dentro de la ficha técnica se incluyen los datos generales de dicho test. El título original de la prueba es Test de retención visual de Benton. El autor es Arthur Benton. Su año de publicación fue en 1945, esto con la primera forma. El significado de la prueba, es decir, qué es o para qué se busca aplicar esta prueba. Para la detección de lesiones orgánicas cerebrales por medio de la evaluación de las funciones de percepción visual, memoria visual o habilidades visoconstructivas. Todo esto con un objetivo. El objetivo principal del test de Benton es evaluar la memoria visual de un individuo. Es útil para detectar déficits en la memoria visual, los cuales pueden estar relacionados con diversas condiciones neurológicas, como son lesiones cerebrales, trastornos cognitivos o demencias. En cuanto a la forma de aplicación, esta es individual y su edad de aplicación va desde los 8 años en adelante. Para el tiempo de aplicación, para este no hay tiempo de aplicación límite, y los materiales que se necesitan son un manual, la hoja de anotación, las láminas y los dibujos de las formas. En cuanto a la descripción de la prueba, existen ciertas formas para poder realizar esta prueba. Entre ellas está la C, la D y E. Cada una de ellas cuenta con 10 láminas, que tienen en promedio 26 figuras, las cuales deberán ser reproducidas por la persona que se está evaluando. En cuanto a la administración, existen 4 modalidades de administración para este test, que se clasifican en A, B, C y D. En la clasificación número A tenemos que la imagen se debe de presentar por 10 segundos de exposición. Pasados los 10 segundos debe de ser reproducida inmediatamente de memoria por la persona evaluada. En cuanto a la aplicación número B, esta imagen de igual forma se le muestra a la persona evaluada, pero aquí, a diferencia de la anterior, ya son 5 segundos, es decir, la mitad de la anterior. Se muestra 5 segundos y la reproducción es de manera inmediata, de memoria. En cuanto al punto número C, tenemos que es mediante el copiado, es decir, que lo va a intentar hacer lo más parecido posible a la figura antes visualizada. En cuanto al número D, tenemos que de igual forma se va a presentar 10 segundos de exposición y después de 15 segundos la reproduce. Hay ciertos conceptos principales que involucra a este tipo de tests. Son más cognitivos y relacionados con la memoria visual. Entre ellos está la memoria visual inmediata, es decir, esta habilidad para poder recordar y reproducir las imágenes visualmente de lo que ha visto anteriormente. Se evalúa cómo los individuos recuerdan y reproducen las figuras después de un breve tiempo de demora, lo cual permite la retención y la información de manera visual. Después tenemos lo que es la memoria visual diferida. Esta hace referencia a la capacidad de recordar y recuperar la información visual después de un intervalo de tiempo, es decir, sin tener acceso inmediato al constante estímulo visual. En otras palabras, se evalúa cómo una persona es capaz de recordar y reproducir visualmente una figura o imagen que ha visto previamente. En este caso, las imágenes que se presentan en el test de Benton. Posterior a ello tenemos la capacidad de aprendizaje visual, y este se evalúa principalmente a partir de tareas y copias de memoria. Aunque el test está diseñado principalmente para evaluar la percepción y visual de la memoria, los resultados también se pueden proporcionar de información indirecta sobre la capacidad del participante para poder aprender visualmente a lo largo del tiempo.
es decir, cómo el individuo procesa, retiene y recupera esta información. En cuanto a la percepción visual, de igual forma es aquella capacidad que tiene el individuo para poder identificar la figura antes mostrada y poder organizarla espacialmente para posteriormente plasmarla en las hojas que se le proporcionan. En cuanto al reconocimiento visual, se evalúa aquí lo que es ese reconocimiento que la persona hace acerca de dicha figura, cómo es que él logra identificarla y reconocerla para posteriormente plasmarla. Bien, ahora continuaremos con lo que son los tipos de aplicación. Dentro de ellos, como anteriormente se mencionó, están la clasificación que va desde A, B, C y D. En cuanto a la aplicación del test de Benton número A, aquí al sujeto se le proporcionará unas hojas de papel en blanco del mismo tamaño que las láminas, donde ahí mismo tendrá un lápiz y un borrador. Se le dirá que al mostrarle cada lámina, él podrá examinarla por un tiempo de 10 segundos y después de que se le sea quitada dibujará todo lo que haya visto. El conteo del tiempo se hará con ayuda de un cronómetro o reloj. Si el sujeto empezara a dibujar antes de los 10 segundos, entonces se le dirá que examine el diseño todo el tiempo de exposición, por más fácil que fuera, porque los otros dibujos o imágenes son más trabajosas y es necesario que se habitúe a examinar la lámina los 10 segundos completos. Cada lámina se debe presentar sin ningún comentario, antes de la tercera, que es la primera que consta de 2 figuras y una periferia menor, en que el examinado podrá decir: no se olvide de dibujar todo lo que vea. Aún así, el sujeto omite el pequeño diseño periférico en la reproducción de la tercera, podrá hacerse el mismo comentario antes de entregar la cuarta. Están permitidos alabanzas espontáneas a lo largo de la reproducción de estas figuras, pero si el sujeto hace preguntas sobre la calidad de su ejecución, se le permite asimismo el uso de borrador. Es por ello que los materiales están específicos en la ficha técnica. En cuanto a la administración B, es el mismo procedimiento, solo que a diferencia de aquí son 5 segundos, es decir, la mitad del tiempo para cada exposición de la lámina. En cuanto a la administración número C, tenemos que se le proporcionará al sujeto hojas que corresponden al tamaño de las láminas, lápiz y el borrador. Se le dirá que verá en las tarjetas una o más figuras que copiará los dibujos, tratando de hacerlos exactamente lo más posible al original. Si el sujeto hace preguntas específicas sobre el tamaño, es importante, o si la línea debe estar perfectamente derecha, solo se deberán de repetir las instrucciones que anteriormente se han mencionado. Es decir, que debe de asemejarse al diseño original como si fuese posible ser parecido. Se podrá repetir la misma instrucción general, solo si parece que el sujeto no está realizando un óptimo esfuerzo. Si el sujeto toma un tiempo excesivamente largo un poco más rápido, se podrá permitir correcciones u borraduras. Aunque no se ofrezca ningún comentario espontáneo de alabanza, será razonable hacerlo si el sujeto pregunta sobre la calidad de su ejecución. En cuanto a la administración D, tenemos que el sujeto va a ver unas láminas en las que hallará una o más figuras con un tiempo de 10 segundos para examinar la lámina, siendo entonces quitadas y no antes de un intervalo de 15 segundos podrá dibujar lo que haya visto. Como recordarán, cuando se presentaron las fichas o las técnicas de administración, aquí se le va a mostrar al evaluado las tarjetas y posteriormente 15 segundos después va a dibujar lo que él ha visto anteriormente. A diferencia de los otros procedimientos, solo se entregará una hoja de papel y lápiz después de haber transcurrido los 15 segundos, estando permitido el uso de borrador. Después de que el sujeto haya acabado de dibujar, se le retirará la hoja y se presentará cada tarjeta sin ningún comentario, a excepción antes de la lámina 3. Igual a los anteriores procedimientos, el sujeto conversa con el examinador, con el gran tacto, recomendándole al sujeto que se concentre y retenga el diseño en su mente. Algunos sujetos tratan de retener los dibujos imitándolos con los dedos o trazándolas sobre la mesa. Esto puede ser permitido porque el récord visual no es hecho por la copia de los dedos.
Es decir, que muchas personas a lo largo del tiempo de espera intentan como trazar estas imágenes o figuras con los dedos con el fin de que mantengan esa figura visual. Esto es en cuanto a las administraciones. Ahora bien, continuamos con lo que es la interpretación de este texto. Cada figura o cada lámina tiene ciertos nombres y algunos elementos que lo componen. Daré explicación brevemente acerca de algunos de ellos para que se pueda identificar. Esta es una lámina que se encuentra dentro de la aplicación del TEDS de Benton. Se encuentra una figura mayor izquierda. En este caso es el círculo, que está marcada como el número 1. Una figura mayor derecha, el triángulo, que está marcado como el número 2. Y una figura periférica derecha, el cuadrado, lo marca en este caso como número 3. Y bien, estos son algunos elementos de la lámina que lo componen a esta figura. Como se puede ver aquí en esta imagen, así es como se compone. En cuanto a la denominación, en ciertas aplicaciones o modos de administración, así es como se clasifican las imágenes de las figuras, 1C, 2C y así sucesivamente. De igual forma, así se van a poder identificar las figuras que se presentan a la persona evaluada. En cuanto a las normas de corrección y puntuación, cada número de reproducciones correctas, es decir, que a cada dibujo se le concede entre 0 o 1 puntos, con lo cual la puntuación oscila entre los 0 y 10 puntos. Los criterios de evaluación son muy flexibles, ya que se le da importancia a lo que es la retención visual. Si se ha logrado retener las imágenes en su totalidad y no a la calidad del dibujo, el tamaño de la reproducción no se comparará con el tamaño del modelo, sino que se tiene que tener en cuenta el tamaño relativo de las figuras comparándolas entre sí. Hay también un cierto tipo de valoración de errores. Para que sea más fiable y más completa la evaluación, existen unas láminas en las que se detallan los posibles errores que se han podido cometer para poder ser clasificados y valorados. En este caso son 6. Dentro de ellas están las omisiones, es decir, si alguna figura omite alguna parte, las distorsiones, perseveraciones, alguna rotación que se haya hecho, los desplazamientos o bien errores en los tamaños. En cuanto a las normas de interpretación, las normas de interpretación se muestran aquí en esta tablita que yo anexé, donde está un cuadro. En este caso va a evaluar lo que son las imágenes, las figuras que ha realizado. Aquí están las 10 y se va a hacer el conteo de los puntos de acuerdo a los errores anteriormente mencionados. Es importante mencionar que existe una relación significativa entre el test de Benton y la edad cronológica, es decir, que de los 8 a los 14 o 15 años que se aplique este tipo de test, los aciertos en la ejecución del test van a ir aumentando progresivamente hasta llegar a los 30. A partir de los 40 años y los sucesivos empiezan a disminuir hasta 2 puntos la correcta ejecución del test. Los datos de la tipificación no muestran diferentes atribuciones al factor del sexo. Hay una categoría o ciertos puntos o porcentajes que van a destacar en todo caso de que exista un posible síndrome orgánico cerebral. En este caso, hay ciertos pasos para poder realizarlo. Lo primero que se debe de hacer es el diagnóstico, la calificación, la aplicación y la interpretación en este test. Supongamos, aquí está un ejemplo. La puntuación de esta persona fue de 14 puntos. Se va a hacer una regla de 3. Con los puntos obtenidos, que son 14, se va a multiplicar. Esto se va a multiplicar por 100. Serían 1400. 1400 entre 26, que es el 100% en este caso, dará un total de 52%. El 52% se ubica entre la categoría diagnóstica de 50 a 74%. Es decir, que en cuanto a la interpretación hay un posible síndrome orgánico cerebral.
Es así como se realiza este cálculo para poder realizar la interpretación, y de acuerdo al puntaje obtenido se va a identificar dentro de esta categoría diagnóstica para poder descartar un síndrome orgánico cerebral. La interpretación diagnóstica. Antes de aplicar el test, debemos de considerar que existen pacientes que obtienen bajos resultados porque son hostiles, paranoides y no se esfuerzan en los dibujos que están realizando. O bien puede ser que estén deprimidos y están en una condición que los incapacita. Están agotados físicamente o su aptitud motora es muy deficiente. También puede presentar una simulación o fingen sus síntomas. En este caso pongo una plantilla de ejemplo donde es la forma C, el diseño 2. Este es un hexágono. Lo importante de realizar esta figura y lo que se debe evaluar principalmente es como base, un hexágono como base. Los lados no deben de ser necesariamente iguales, pero siempre debe tener una base y presentar los 6 lados que lo componen. En este caso, marca una hilera de lo que es lo correcto y lo incorrecto. Por ejemplo, este hexágono, esta figura, tiene una base y junto con ella se presentan los 6 lados que lo componen. Como podrán observar, aquí están los 6 lados. De este lado derecho se observa una figura incorrecta, ya que tiene base, como lo muestra acá, evidentemente no tiene base, y tampoco se pueden distinguir como tal los 6 lados que componen a este hexágono, entonces se toma como incorrecto. De este lado, esta figura, que de igual forma está correcta, cuenta con una base, y aunque no son del todo rectas, se pueden distinguir bien las 6 partes que componen a este hexágono. De igual forma aquí tiene una base, cuenta con la base y con los 6 lados que lo componen. De este lado tenemos a una figura incorrecta, ya que, como se podrá ver, cuenta con una base sí, pero no están del todo marcadas las partes que lo componen para que logre ser un hexágono como tal, ya que tiene aquí como desviaciones y no se puede identificar del todo bien. Entonces he aquí un ejemplo del cómo se puede diferenciar. De igual forma voy a dejar los documentos en la descripción para que puedan acceder a ellos en cuanto lo requieran. Bueno, ahora pongo un ejemplo de lo que puede ser un informe psicológico en cuanto a este tipo de tests. Como en otro video anterior, lo relato más en cuestión general, es decir, un informe psicológico general, pero aquí lo enfoco más a lo que es en especial este tipo de tests. Bien, un informe psicológico lo que debe de contener, como anteriormente se ha mencionado, son los datos de identificación, que en este caso son los apellidos y nombres, el sexo, la edad de la persona, su fecha de nacimiento, grado de instrucción, la ocupación, el estado civil, la religión, el lugar de nacimiento, fecha de evaluación, hora y fin, porque a pesar de que no se tome en cuenta o no haya un límite exacto de tiempo para poder realizar este tipo de tests, es importante tomar en cuenta el horario que esta persona demora en realizar todas estas figuras. Y por supuesto el nombre del evaluador, es decir, la persona que está aplicando este tipo de tests. De igual forma, es importante recalcar el motivo de consulta. Como en otros informes psicológicos, es de vital importancia. A continuación se presenta de igual forma el cuadro de resumen de los errores y aciertos. En este caso ya es un cuadro donde se realiza una aplicación y es como un simulador. Aquí se aplicó la forma C con la aplicación A. Estas son las láminas, las figuras, los errores que se presentaron, la cantidad de aciertos correctos, que en este caso fueron 8, la cantidad de errores, en caso de haber omisiones, desplazamientos, rotaciones. Todo esto se agrega en lo que es el informe psicológico de este test. Y como tal, lo que es la interpretación.
es decir, un resumen o que sea concreto y muy sintetizado de los resultados que se obtuvieron en cuanto a la aplicación del TEDS de la persona evaluada. En este caso se describe lo siguiente: la persona evaluada de iniciales SZA con la edad de 21 años del sexo femenino. La evaluada en todo momento se mostró colaboradora, dispuesta a reproducir lo que se le presentaba. En evaluación cualitativa se observa error de distorsión en las figuras 3 y 4, donde tuvo un puntaje de error de distorsión en la figura periferial. De igual forma se describe lo que es la evaluación cuantitativa, que en este caso obtuvo la sumatoria de 8 aciertos que señalan un premórbido estimado de 100, que es un estado de cognición intelectual normal. Y en resumen, la evaluación cualitativa y cuantitativa evidencia que no hay presencia significativa de errores en la reproducción de gráficos neuropsicológicos. Y en este caso no hay deterioro cognitivo. Como las conclusiones diagnósticas que se deben de agregar es que dicha paciente en la evaluación cualitativa y cuantitativa de retención visual no se encontró presencia de errores neuropsicológicos, por lo tanto se descarta alguna posible lesión orgánica cerebral. Y aquí la persona que aplicó este TEDS debe de estar escrito aquí, especificado. Y bueno, eso sería todo para el día de hoy en cuanto a este tipo de TEDS. Espero que le haya sido de gran utilidad a todos. Y como mencioné en un principio, les estaré dejando lo que son los PDFs para que puedan acceder de forma más fácil a toda la información antes presentada. Gracias.